te recomiendo que te suscribas a este canal y que le des clic a la campanita para que te avise cuando hagamos charlas en vivo, cuando subamos nuevo contenido, pues para que estés al tanto de lo que estamos subiendo y pues que te beneficies y estés actualizado para que sigamos el hilo y sigamos aprendiendo a cómo mantener la salud por nuestros propios medios. Una de las cosas más frecuentes que vemos en la consulta, especialmente en los adolescentes y los niños, son las alergias, donde la alergia más predominante en ellos son la rinitis. Recordemos que la rinitis es la inflamación de la mucosa nasal y la función de la mucosa nasal es calentar las fosas nasales y darle algo de humedad al aire que entra para que llegue a nuestros pulmones caliente y no lo irriten. Pues resulta que decidí grabar acá en el campo porque hoy en día es complicado uno decirle a un niño que si se puede, vamos al campo. No, es que soy alérgico al pasto. Es que el sol me da el sol y me empiezo a irritar. Es que el sol me da alergia. Obviamente que es incompatible con la vida que una persona no reciba la luz del sol. Recuerden la importancia de la vitamina D3. Y más traumático aún cuando un niño que tiene una mascota, resulta que cogen y le dicen, no, toca, el médico le dice, toca vender o regalar la mascota porque la mascota le afecta porque en su prueba de alergenos salió que usted es alérgico a la piel de las mascotas. Y ahí es cuando yo les digo a mis pacientes, el paradigma mental de que las alergias no se pueden curar es un paradigma que se vuelve inclusive la identidad de un paciente. Muchos pacientes dicen, es que yo soy rinítico, doctor, es que yo soy asmático. Ya lo tenemos como por definición y eso no lo vendió la medicina convencional. Y le explico siempre a mis pacientes que se ha vuelto una regla, una norma, querer soluciones inmediatas, el antihistamínico, si el inhalador si tengo problema respiratorio. Y ahí es cuando yo les digo a mis pacientes que es un negocio muy rentable. Si les vendemos a la gente la idea de que no se puede curar y solo se puede controlar, pero sí se puede curar. El abordaje que yo les voy a proponer es un abordaje donde requiere un tiempo de hacer el tratamiento de 3 a 6 meses y se puede reducir una rinitis al punto en el que el paciente pueda volver a estar en contacto con la naturaleza y no solamente uno trata la rinitis, haciendo ese tratamiento donde vamos a reeducar al sistema inmunológico del paciente que tiene dermatitis, que tiene asma, que tiene inclusive sinusitis o cualquier cosa con el apellido alérgico, puede funcionar, o atópico, que es sinónimo de alérgico, pero con un término más sutil. Tengan presente que hay varios tipos de rinitis. La rinitis, que se puede manifestar con rasquiña en la nariz, con estornudo, con coriza que viene con lloroseo de los ojos, que se puede manifestar la rinitis con, con rasquiña en la nariz. La rinitis es un problema muy frecuente. Y en los países que tienen estaciones está la rinitis estacional, que es una de las rinitis alérgicas más comunes, donde el polen, obviamente que los que más generan polen son los árboles más que las flores, y que ocurren en primavera, pues es un motivo de consulta muy frecuente de mis pacientes, más que todos latinoamericanos que se van a Estados Unidos o se van a Europa. Y allí es cuando yo quiero que tengan en cuenta que siempre, y es fácil echarle la culpa, es que es el polen el que me genera alergia y el problema es el polen. Inclusive, imagínense que para la rinitis hay una planta que se llama sello de oro o solidago, que es muy común en Europa y Norteamérica, presenta mucho polen. Pero lo llamativo es que si le echaron la culpa a la fiebre de heno, que es como se denomina las rinitis alérgicas estacionales, hace parte del tratamiento. Ustedes deben haber escuchado muchos tratamientos para las alergias, pero para que un tratamiento de alergias funcione, tenemos que hacer el orden lógico y coherente, que es el esquema de las 5 R's, que se lo voy a explicar más adelante. Cuando un paciente presenta estos goteos continuos, acuosos, no hay olor, no pueden determinar el olor, a veces viene fácilmente el sangrado por la nariz, inclusive picor en los ojos y puede generar otros problemas a nivel oftalmológicos, como por ejemplo, pues aquí la rinitis empieza a salirse de las manos. Hay rinitis causadas por virus, que se llaman rinitis epidémicas, que son las rinitis donde el paciente le da una gripa y después de esa gripa no se le quita. Generalmente puede durar 3 a 4 meses y puede ser el desencadenante de una rinitis crónica.
Y hay otras rinitis que se llaman las vasomotoras. Es el paciente que no tolera los cambios de temperatura. Por ejemplo, estamos en un lugar bien abrigadito y salimos al frío y empieza a salirle el agua por la nariz. Es el tipo de rinitis vasomotora. Donde hay un trastorno en el sistema simpático y parasimpático, problemas en la vasodilatación y constricción de los vasos de la mucosa nasal. Y obviamente que dentro de ellos los problemas ocupacionales, gente que trabaja con animales, gente que trabaja con bibliotecas y con libros, porque si nosotros, no puedo decirle a un paciente, cámbiese de trabajo para que así no tengas el problema de la rinitis. Yo creo que tenemos que empezar a ir más allá de prohibirle a los niños tener mascota, de que los niños no salgan al campo, de que los niños estén en lo que se denomina la teoría higienista, que los niños más pulcros, más limpios, que están en medios muy limpios y muy estériles, son los niños que tienden más a las alergias. Pero los niños que están en contacto con la naturaleza, que están expuestos al pasto, al prado, a las mascotas y a los animalitos, pues resulta que ellos tienen menos posibilidad de sufrir de alergias. Y es por eso muy importante, nuestros antepasados, nuestros abuelos no sufrían tanto de alergias porque ellos no tenían, además de que no consumían conservantes, preservantes, fumigantes, que ellos consumían alimentos de temporada. Todos ellos tienen una cosa en común: estaban conectados con la naturaleza. Los niños jugaban, los niños hacían ejercicio, no estaban sentados al frente de un televisor, los medios no eran tan perfectamente desinfectados y no había la teoría de andarse lavando las manos a cada rato. Esta teoría nos demuestra que realmente el ser humano está diseñado para estar en contacto con la naturaleza. Ahora, comencemos con el esquema de las 5 R's para que ustedes, que son papás, o si usted sufre de rinitis, si usted quiere un tratamiento que usted lo pueda hacer en su casa, pues primero, removamos los lácteos. Recordemos que los lácteos hacen parte de los alimentos que más inducen las respuestas de producción de moco. Y estas respuestas de producción de moco están mediados por la caseína y por la lactosa, que generan en los pacientes mucho más sensibilidad. Es muy llamativo en los ejemplos de los pacientes con estas rinitis vasomotoras que un factor importante que hace que el paciente sea sensible a los cambios de temperatura es que el paciente esté acompañado de estrés. El problema es que el estrés empieza a presentarse y es totalmente desapercibido, la gente ya lo toma como normal. Y a veces cuando el paciente dice, es que estuve muy estresado, doctor, y tomé pasiflora, y le cuento que se me empezó a mejorar la rinitis, es que esa pasiflora sí que sirve para la rinitis. No, lo que pasa es que la pasiflora me fortaleció el sistema parasimpático y me bajó el sistema simpático, y esa es la razón por la cual se mejoró. O cuando el paciente está en consulta por dolores de cabeza y me termina contando y le cuento, doctor, que la rinitis se me quitó. Y es que son los adaptógenos, son muchos los factores que actúan para que se quite. Siempre les explico a mis pacientes que cuando su cuerpo no puede sacar toxinas por orina, materia fecal y sudor, el cuerpo trata de sacar las toxinas por las mucosas. En el caso de una rinitis, ese moco transparente es una de las posibilidades, o por la piel en el caso de las dermatitis. Por esa razón, yo les recomiendo a mis pacientes que se hagan el examen de niveles de inmunoglobulina E. Los niveles de inmunoglobulina E me dice si es un predominio netamente alérgico, y si tiene elevados los niveles de la inmunoglobulina G, puede hablarme de toxinas, de alergias alimentarias y de un sistema linfático pobre. Recuerden que el sistema linfático es el alcantarillado del cuerpo y debajo de todas las mucosas hay sistema linfático. Entonces, una de las recomendaciones es hacer una dieta restrictiva y no esos costosos test de alergias mediados por inmunoglobulina G, en donde hay muchos falsos positivos, hay reacciones cruzadas donde el paciente sale alérgico a todo, y teniendo en cuenta que los alergenos de los países de donde se sacan las muestras, que es Estados Unidos y Europa, son muy diferentes a los alergenos que realmente tenemos en la vida cotidiana. No es lo mismo el maíz europeo y el que se consigue en Estados Unidos que el maíz que tenemos en Latinoamérica. No es lo mismo las frutas, las carnes de nuestros animales no son tan procesadas,
y entonces por esa razón sale el paciente con alergia a todo. Vamos con la segunda R, que es repoblar. Quiero que tengan claro que en la naturaleza, por todos lados, hay bacterias, virus, hongos, y ellos hacen parte de un ecosistema microscópico que se encarga de degradar los elementos. Inclusive hay asociaciones desde los organismos más antiguos, siempre tienen un microbioma. Y esa asociación entre el cuerpo del animal o del microorganismo, hay una asociación con unas bacterias que le ayudan a procesos digestivos. Así nos pasa a nosotros. Esas bacterias son las profesoras del sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico tiene pobre microbioma, entonces él se confunde y lleva a las enfermedades autoinmunes. O cuando el sistema inmunológico tiene un pobre microbioma, puede tender a que el cuerpo reaccione fácilmente frente a cosas que no debe reaccionar. Siempre le doy a mis pacientes el ejemplo del equilibrio que tenemos en la naturaleza, que la degradación de las hojas de los árboles genera ecosistemas diversos para microorganismos que van a descomponer toda esta materia para que los árboles vivan. Igualitico nos pasa en nuestros intestinos. En las alergias tenemos que tener un adecuado microbioma. Es diferente el microbioma de un niño o de un adulto que está en medios totalmente estériles que niños que están en medios en donde hay tierra, mugre, animales, mascotas con los que los niños terminan jugando. Se ha visto que inclusive la saliva de los animales, no es que estoy diciendo de que hay que dejarse lamer, pero la saliva de los animales tiene microorganismos que balancean el sistema inmunológico. Es importante que en todo tratamiento para la rinitis, el paciente tenga los hábitos que tenían nuestros antepasados, que es consumir alimentos fermentados. Vale la pena resaltarles que no es lo mismo fermentar que encurtir. Los encurtidos, yo tengo pacientes que dicen, no doctor, es que mi niño se la pasa tomando pepinillos encurtidos y ese es un fermentado. Sí ayuda, pero fermentados son simbióticos que tienen tanto prebióticos como probióticos y además de eso ayudan a repoblar nuestro intestino para que él pueda modular al sistema inmunológico y sacarle las vitaminas, sacarle los nutrientes a los alimentos y balancear nuestro sistema inmune. Es por esa razón que es fundamental, es importantísimo que a los niños o a los pacientes que están en ese tratamiento deben consumir fermentos como por ejemplo el chucrut, el té de kombucha, que ustedes pueden ver los videos respectivos. Podemos utilizar el kefir de agua. Y muchos me dicen, ay, sí, el kefir, a mí me gusta el kefir, pero de leche. Para la rinitis y para las alergias no, porque la caseína que tiene estos alimentos que son muy buenos en otras circunstancias, para este caso no son tan recomendables y por eso yo les recomiendo a mis pacientes no yogur, no té de kombucha. Inclusive el queso puede tener efecto probiótico, pero tiene mucha caseína. Y ahí la excepción de la regla son los quesos madurados. Entonces es importante repoblar nuestros intestinos, pero hay que saberlos repoblar con cosas vivas, con cosas que nos aporten a nuestro sistema inmunológico ese balance. Pasamos a la tercera R, que es reemplazar. Ya les he explicado en muchos videos que nuestro sistema digestivo a veces no tiene la capacidad de desbaratar y de sacarle los nutrientes a los alimentos para ser asimilados. Y puede ser equivalente a que usted no consuma alimentos nutritivos. Así usted los consuma, si no tiene un sistema digestivo con la capacidad de sacarle esos nutrientes, es como si no los consumiera. Y esto lo podemos evaluar de diferentes maneras. Una de las maneras es el test de Heidelberg, la prueba de que con media cucharadita de bicarbonato lo disolvemos en un vaso de agua, lo tomamos en ayunas y contabilizamos cuánto tiempo se demora su cuerpo en producir el primer eructo. Por 5 días nos puede guiar. Si lo normal es entre 2 y 3 minutos, menos de 2 minutos, mucho ácido, más de 3 minutos, muy poco ácido, y estos pueden ser factores que hacen que el paciente tenga deficiencias nutricionales que van a verse reflejados en problemas del sistema inmunológico por deficiencia de estos. Dentro de las vitaminas más necesarias son las vitaminas del complejo B, pero para que, si ustedes se ponen a buscar en Google alimentos ricos en vitaminas del complejo B, todo el mundo consume ese tipo de alimentos, pero ahí es donde está el problema, porque para sacarle
esas vitaminas, a esos alimentos se necesita buen ácido gástrico. El té de Heidelberg nos sirve muchísimo. La vitamina B2 es fundamental para las reacciones alérgicas, para tener balanceado el sistema inmunológico. La vitamina B5 o ácido pantoténico ayuda con el microbioma a mantener a raya las confusiones del sistema inmunológico. La vitamina B6 piridoxina es como la vitamina que hace el puente entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Por esa razón, los pacientes que están con mucho más estrés pueden tener una deficiencia de vitamina B6, que si el paciente no tiene buenos mecanismos de asimilación y la tienen deficiencia, es el paciente típico que cuando se estresa se le torean todas las alergias, en este caso la rinitis. Pero no se trata de empezarlos a llenar a ustedes de que suplementen y compren la vitamina B6, la piridoxina es muy buena, sino que sus alimentos que sean de buena calidad y su sistema digestivo lo puede sacar esos nutrientes de los alimentos. Pasamos a la cuarta R. Y resulta que los árboles tienen sistema inmunológico. Los árboles tienen la capacidad de defenderse contra virus, contra bacterias. Ellos también tienen microbioma, más que todo en las raíces. Ellos tienen en sus defensas capacidad de producir resinas y sustancias que los protegen contra microorganismos, y eso lo saben las abejas. Las abejas son de los animales más sensibles a los virus y ellas llegan a donde están los brotes. Los brotes es en donde va a salir una nueva yemita. Las yemitas de las hojas, allí salen un tipo de aceites de donde las abejas llegan y sacan aceites esenciales para crear el propóleo o própolis, que lo utilizan las abejas para sellar los huecos o prevenir de que se metan virus a sus colmenas. Y obviamente que este propóleo o própolis es mucho más beneficioso si usted lo consume de idealmente apiarios que queden cerca donde usted vive, porque están los árboles que se adaptan más al ambiente donde usted está, sea ambiente libre de contaminantes o con muchos contaminantes. Eso también lo saben las abejas. Entonces, el propóleo local, una de las cosas maravillosas, él viene duro, que usted lo puede diluir en agua, como también viene en alcoholatura, como también viene diluido en miel de abejas. Ojalá miel de abejas local. Comenzar con poquitas dosis, y si usted tiene dudas de que pueda ser o no alérgico a esto, usted puede aplicar un poquito de miel en la parte anterior del antebrazo y esperar 3 minutos. Si no hay ninguna reacción, puede probar con una cucharadita cafetera, que es la cuchara más chiquita, y esa la puede tomar en desayuno, almuerzo y cena, de propóleo con miel de abejas, y esa es una muy buena opción. Segunda cosa, la quercetina. Ya hemos hablado en otros videos donde hemos hablado sobre las alergias que tienen un poderoso efecto modulador del sistema inmunológico, útil en alergias, desinflama los tejidos, y la quercetina se encuentra en muchos alimentos. Los más destacados, las cebollas moradas, podemos decir que los espárragos, las alcaparras, tomate idealmente orgánico tienen mucha más cantidad de quercetina. Otra cosa que es importante es que el paciente tenga buenos niveles de vitamina D3. Pero si usted no los tiene y está en un país o en un lugar donde no llegue la luz del sol, pues es importante que la suplementes con vitamina K2. La dosis promedio para todo el mundo son 5.000 unidades internacionales de vitamina D3 con 150 microgramos de vitamina K2 una sola vez al día en la mañana. Uno debe consumir las vitaminas y las cosas naturales en una hora específica, y esa es la hora de la vitamina D3, no consumirla en la noche porque estamos violando los ritmos circadianos del cuerpo. Tenemos también las sales de Schussler. Schussler fue un homeópata alemán que se puso a estudiar las cenizas de las personas que morían y analizaba los componentes químicos que habían en estas, donde empezó a darse cuenta que habían unos componentes que le hacían falta a los pacientes con ciertas enfermedades. Y resulta que suplementando las sales que le hacían falta a los pacientes, por ejemplo, los pacientes alérgicos tendían a faltarles las siguientes sales: el natrium cloratum y el ferrum fosforicum. Y en pacientes con problemas muy inflamatorios, él les encontraba en las cenizas baja cantidad de calium fosfórico. Entonces el calium fosfórico
en pacientes con mucha inflamación, en rinitis muy inflamatorias, ese niño que se le pone la nariz roja de tanto frotársela, esa es una rinitis inflamatoria. El resto de rinitis sin Natrum cloratum y Ferrum fosforicum. En el caso de plantas medicinales, podríamos decir que el regaliz, que es una raíz dulzona que se consigue muy fácilmente en Europa, en Latinoamérica se consigue en forma de dulces o también hay pastillas o jarabes de regaliz. Ojalá desglicirrinizado. En adultos puede generar elevación de la tensión, entonces desglicirrinizado disminuye ese riesgo. Resulta que el regaliz tiene la propiedad de inhibir la conversión de histidina, un aminoácido normal, en histamina, que es el que nos genera rasquiña. Y en cuanto a oligoelementos, nuestro cuerpo necesita una muy poca cantidad de oligoelementos. La mayoría se absorben en el estómago, pero podríamos suplementar oligoelementos como el manganeso, el azufre y el fósforo, los cuales nos van a ayudar a que nuestro cuerpo tenga la materia prima para poder reaccionar. Los drenajes linfáticos, por ejemplo, muchos de los pacientes, en especial los niños que tienen rinitis, cuando les hacen alguna terapia de drenaje linfático, empiezan a mejorar su sistema inmunológico. Ahí es cuando les recomiendo ese tipo de masajes se podrían hacer o podríamos dar medicamentos naturales que mejoren el sistema linfático. Una de las terapias que tienen muchos estudios científicos son las Halaneti, que vienen siendo unas jarras que en medicina ayurveda ellos tienen como hábito lavarse las fosas nasales, le entra por un orificio el agua salina que tiene la salinidad parecida a la de las lágrimas y sale por el otro orificio y se hacen ese lavado todos los días. Se disminuyen en un 70% los síntomas, pero para que esto sirva terapéuticamente para curar, necesitamos que el paciente lo haga esto después del primer paso, remover, segundo paso, repoblar, tercero, reemplazar para que funcione esto de manera terapéutica. De lo contrario, pues el paciente le van a mejorar los síntomas, pero no se va a solucionar el problema y apenas lo deje de hacer, le va a volver. Cuando el paciente ya ha pasado unos 3 meses, el paciente lo puede hacer solo una vez a la semana, es suficiente. Pasamos al quinto paso, que es rebalancear. Rebalancear nos referimos a muchas actividades que tienen como función primordial inducir a que el sistema inmunológico se pueda mantener bien y que no tendamos a las mismas tendencias alérgicas. Ahí es donde está la meditación, el ejercicio que genera las mioquinas. Eso puede ser muy beneficioso para el caso de cada uno de los pacientes y que puede beneficiarnos para nuestra salud y hacer de que no volvamos a atender a las alergias respiratorias, en este caso la rinitis. Y siempre les recomiendo a mis pacientes la serenidad y la calma. Eso nos lo puede aportar mucho la meditación y mucho las terapias mente-cuerpo, como el yoga, como el pilates, como el tai chi, como el qigong. Pueden ser opciones ideales para que ustedes la utilicen. Si les sirvió esta información, por favor, denle un like o me gusta, compártala a sus familiares, a sus amigos que tengan esta patología de la rinitis, que estoy seguro que les va a servir. Si a ustedes les interesa una consulta médica conmigo, donde vamos a manejar ya específicamente en cada caso de cada paciente, ustedes nos pueden escribir al número que está acá, que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Los quiero muchísimo. Chao.